Siria, Islam y la Biblia. Nadie tiene idea del suceso, el acontecimiento que acaba de suceder en Siria. Es algo inusitado, es algo sorpresivo. Todavía les voy a dar nada más unos botones de muestra para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Todavía hace 2 semanas, la mayor parte de los escatólogos en el mundo entero, teólogos, apologistas, etcétera, etcétera, mucho menos la gente que no es cristiana, desde luego, ¿no? Estoy hablando de personas involucradas en el estudio de la Biblia. Yo mismo me involucro también. Nunca nos habíamos imaginado jamás que Rusia iba a salirse de Siria junto con Irán. Jamás. ¿Por qué? Sobre todo que fue en menos de 10 días. Porque Rusia tiene una base naval en Siria, en Tartus, que es la única base naval que tiene en el Mediterráneo. Entonces imagínense nada más. Yo siempre prediqué, no es que el día que alguien se acerque a Siria o que Israel quiera atacar Siria o cualquier cosa, Putin va a entrar inmediatamente porque estratégicamente no le conviene que nadie pueda acercarse a esa base naval, y menos de Irán. Irán todavía hace 2 semanas era la nación más poderosa para sostener a todos los grupos terroristas del mundo entero. Llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los Hutis de Yemen, la península arábica, hasta los mismos talibanes de Afganistán y de Pakistán. ¿Qué sucedió en Siria? De una forma inesperada, después de 50 años de dictadura de la familia Assad, cayó Siria, aun cuando hay mucha historia detrás de esta nación desde el tiempo de Abraham. No quiero detenerme con todo eso. Vamos a empezar ahora con el estudio de un régimen dentro de Siria que se llamaban los alewitas o alewites, que es una rama de creencia que dentro del Islam que tratan de ellos de separarse de las demás dictaduras y de los demás movimientos religiosos. Los alewitas son una minoría muy reducida, muy cerca del Islam chiita, porque el Islam, acuérdense, tiene 2 ramas, los sunis y los chiitas. Algo que no le gustaba nunca a los sunis de Siria, porque la mayor parte de Siria eran sunis y hay un enfrascamiento continuo entre sunis y chiitas. El exdictador Bashar Assad, al que acaban de sacar, que ya huyó a Rusia, era un hombre rudo, sanguinario, cruel, posiblemente más cruel que Adolfo Hitler. Fíjense lo que le estoy diciendo. Era un hombre que asesinaba hombres, mujeres, niños. Vamos a ver cuántos cadáveres encontraron que deshizo en ácido de niños, mujeres y de hombres. Estamos hablando más de 80,000 muertos civiles que sus mismos soldados mataron. Cuando el padre de Bashar Assad, que se llamaba Hafez, murió, este hombre que está ahorita refugiado en Rusia, estaba estudiando en Londres y lo mandó a traer y le dijo: por favor, Bashar, vente para acá porque ya necesitamos aquí que la familia continúe. Repito, eran 50 años de dictadura de una familia, del abuelo, del papá y del hijo. Este hombre, Assad, era oftalmólogo, estaba en Londres trabajando como oculista. Entonces él no sabía nada de política ni de mucho menos, pero sin embargo la necesidad hizo que él viniera a Siria a enfrentarse a eso. Y fue llamado a ocupar el puesto. Su padre, sin embargo, ha sido el más cruel y el más sanguinario de todos los dictadores, posiblemente del Medio Oriente, en los últimos 50 años. Porque no solamente masacró y puso en ácido a civiles de su propia nación, sino que también
usó armas químicas contra su propio pueblo y además le permitió a Rusia y a Irán entrar a ayudarlo para masacrar a todo aquel que pudiera oponerse. En los 13 años de guerra civil que tuvo Siria desde el 2011, más de 60,000 sirios perdieron la vida, muchos de ellos por los mismos soldados de Bashar Assad. Por más duro que pelearon los rebeldes, no pudieron derrotar a las minorías gobernantes alawítas, porque, repito, Assad tenía a Rusia y a Irán de su lado. Pero en este último ataque de hace 1 o 2 semanas, Siria y Turquía comenzaron, o los rebeldes de Siria se unieron con el presidente Erdogan de Turquía y con Qatar, que es otra nación árabe, para pelear al lado de los rebeldes. Y comenzaron a avanzar sin que nadie se diera cuenta, primero hacia la ciudad de Alepo, después llegaron a Hama o Hama, a Homs, y finalmente tomaron la ciudad más antigua del mundo, Damasco. Es de las ciudades más antiguas del mundo. Assad salió corriendo hacia Rusia cuando ya llegaron a Damasco y fue gratamente bienvenido por el presidente Putin, principalmente porque llevaba con él sus cuentas bancarias de 160 millones de dólares. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto en Siria? Los principales agresores de la guerra fueron los rebeldes suníes y los kurdos. Los kurdos es un poblado que son de las pocas etnias en el mundo que no tienen una tierra. Han andado, ¿verdad?, tratando de que los acepten en Siria, en Irak, en Turquía y también en el Líbano. Pero todos han sido desplazados y principalmente el presidente Erdogan de Turquía los odia y los ha perseguido y está tratando de impedir que puedan realmente entrar a Siria, pero los kurdos ya se encuentran mezclados con los drusos, con los kurdos, con los sunitas y con los chiitas dentro de Siria. Ahorita Siria es una ensalada del chef. Ahorita Siria es una olla express con casi todos los grupos rebeldes ahí en Siria bajo un gobierno de un hombre llamado Jalani, que vamos a ver más adelante que no es un hombre, pero fue excomandante de Al Qaeda, excomandante de ISIS y ahora es el jefe de los rebeldes en el país de Siria. Los kurdos son el más grande grupo en el mundo, repito, sin tierra. Cubren la parte de Turquía, Irak, Siria, Irán, con aproximadamente 40 millones de personas y la mayoría de los kurdos son musulmanes suníes. Ninguna de estas 4 naciones los ha aceptado y han tratado de echarlos fuera y los han perseguido. Pero de mayor impacto en la guerra civil fueron los rebeldes suníes y el grupo más grande fue el que ahora es el jefe de todos los terroristas, que se llamaba Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa es el jefe que se puso el nombre de al-Jolani, pero su nombre es Ahmed al-Sharaa, con un grupo árabe que acaba de resurgir en el Medio Oriente. Ya oímos a Al-Qaeda, ya oímos a los talibanes, ya oímos a los de Jehová, etcétera, etcétera. Su nuevo grupo se llama en árabe Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham, que significa la Organización para la Liberación del Levante. ¿Qué cosa es el Levante? El Levante reúne a 4 principales naciones árabes: a Siria, al Líbano, a Israel y a Jordania. Entonces ahora este hombre, bajo el nombre de la Organización para Liberar al Levante, se cree, ¿verdad?, que es otra vez el califa que va a poder establecer el califato en todo el Medio Oriente. Yo les decía a ustedes que este suceso y este acontecimiento ha sido de una forma
dramática, sorprendente, que nos indica claramente ya, sin ninguna duda alguna, lo cerca que estamos que Jesús venga por nosotros. Esta es una de las profecías, lo vamos a ir viendo, más importantes, principalmente porque los que estudiamos las profecías habíamos creído que Rusia iba a tener un protagonismo, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, y que iba Irán también, porque Irán va a formar parte del gobierno futuro del anticristo, pero ahora vemos que no es así, que Rusia queda completamente descoyuntada y que Estados Unidos también. Ahorita dos naciones que están en conflicto, tratando una con la otra de destruirse, van a quedar completamente fuera del campo de juego, de la partida de ajedrez, donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Les recomiendo que la busquen. Ayer fue lo que compartí el tema, la Tercera Guerra Mundial, en el desayuno, y donde expliqué claramente que ninguna de estas guerras nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial será el final de la segunda venida de Jesucristo y nosotros ya venimos con Él. Así que nosotros no vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos nosotros que sin embargo este jefe rebelde se hace llamar Abu Mohammed al-Jolami, es comandante de Al-Qaeda, de ISIS, y actualmente está siendo financiado por Turquía y por Qatar. Veamos ahora el lado positivo de esta ocupación y el lado negativo de lo que acaba de pasar en Siria. De alguna manera, esta ocupación ha beneficiado a Israel de la siguiente manera. Este grupo de rebeldes se están peleando entre ellos. Número uno, porque al principio, la primera semana, trataron, ¿verdad?, como eran de diferentes etnias, diferentes sectas, diferentes religiones, pues todos querían tomar participación y tomar el protagonismo. Pero estos terroristas, aunque se odiaban unos a otros, se unieron a Jolani porque vieron que él llegó a Damasco, y al llegar a Damasco todos se calmaron y se dieron cuenta que Siria estaba en manos de todos ellos, y que el momento en que surge un líder, ya puede el líder decirles: ustedes acá y ustedes allá. Entonces esto desapareció, y esto fue una de las cosas positivas que sucedieron. En segundo lugar, estos grupos buscaban la venganza contra el presidente Assad, contra el dictador Assad, porque solo lo que hizo Assad en una sola prisión en el pueblo de Sednaya, al norte de Damasco, encontraron 75,000 ejecuciones y una inmensa tumba con miles de esqueletos de prisioneros que habían sido sus cuerpos deshechos en ácido, además de 150 fosas con más de 100,000 cadáveres. Todos estos prisioneros que ejecutó el gobierno de Assad eran parientes y familiares de los que se encuentran ahorita como rebeldes, tratando de derrocar, que ya lo hicieron, el gobierno o la dictadura del presidente Assad. Y por eso están felices, porque todos estos muertos, ellos eran familiares de ellos o amigos cercanos. Todas estas matanzas no solamente fueron de Assad, también, repito, Irán y Rusia participaron en estas masacres. Y en tercer lugar, el tercer lado positivo de esta ocupación es que el ejército de Israel, ¿verdad?, fue el que realmente ha tratado de cuidar todo, porque entre la frontera de Siria y en la frontera de Israel, muchos de ustedes saben, los que hemos ido a Israel, que en el norte de Israel está el mar Galilea, el mar de Galilea, y está una frontera, ahí lo ves, con Siria, y son casi vecinos los sirios y los judíos. Entonces, hace algunos años, entre la frontera de Israel
y entre la frontera de Siria, se formó a 40 kilómetros de la frontera de Israel una zona que se llama de amortización, una zona neutral por las Naciones Unidas. Entonces, esta zona que aparece en azul en muchos mapas, no podían entrar ni los sirios ni tampoco los judíos. Era una zona neutral de vigilancia y estaba en lo que se llama el monte Hermón, y que de acuerdo al libro de Enoc fue donde descendieron casi 200 ángeles en el Medio Oriente en los tiempos del diluvio universal. De acuerdo al libro de Enoc, es lo que eso dice el libro de Enoc. El monte Hermón mide 2.817 metros sobre el nivel del mar, y es el punto más alto donde Israel ahora, cuando los rebeldes entraron, las Naciones Unidas, los cascos azules de las Naciones Unidas salieron corriendo de esta zona neutral. Dijeron, por si acaso nos vamos corriendo. ¿Qué hizo Netanyahu? Que ahora lo quieren nombrar el héroe del Medio Oriente, y el segundo Churchill del Medio Oriente, porque ha sido un hombre, ha librado a Israel lo que en toda la historia, desde el tiempo de los jueces y el tiempo de Josué, nadie había hecho, de librarlos de los grupos terroristas a su pueblo. Entonces, ahora Israel corre inmediatamente y toma la colina del monte Hermón desde hace 6 días. Y ahora desde esa colina del monte Hermón pueden ver todo lo que pasa en Siria y lo que pasa en el Líbano, y lo que pasa también muchas veces con los telescopios que tienen hasta llegar a Irán. O sea, es un punto estratégico que le convenía a Israel, y hace mucho tiempo que lo querían tomar. ¿Ves? Destruyeron, y ahora Israel, en segundo lugar, cuando entran los rebeldes, tenían esta preocupación, que los rebeldes no tomaran las armas que dejó Rusia, que dejó Irán y que dejó el dictador Assad. Escuchen lo que hizo en 48 horas Israel. En cuanto vio que estaban avanzando los rebeldes hacia Damasco, escuchen esto: destruyeron sus bases navales con 15 barcos de guerra, docenas de misiles. La Fuerza Aérea de Israel fue completamente, entró a dañar todos los campos de aterrizaje en Siria. Destruyeron sus baterías antiaéreas derribadas, sus misiles Scud, todos sus jets destruidos, radares, tanques, centros de entrenamiento, helicópteros, lanzadores de misiles, almacenes de armas químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó Siria completamente pelona. Los rebeldes ya no podrían usar esas armas. Y de esta forma vemos nosotros que vuelve Dios, el Dios del cielo, el Santo de Dios de Israel, a decir: este es mi pueblo, nunca será destruido. ¿Qué es la Siria actual? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es evidente que todos quieren que esta guerra termine, incluyendo los rebeldes. El jefe de todos ahora, de todos estos rebeldes, Jolani, acaba de decir estas palabras: hemos regresado a la estabilidad. El pueblo sirio estaba exhausto y no queremos pelear más. Tampoco tenemos planeado movernos hacia Israel, pues nuestra preocupación era Irán y Hezbollah, que llevaron a cabo estas masacres. Escuchen esto: toda esta serie que vamos a tratar es para que ustedes se den cuenta cómo piensa el Islam, porque es una ignorancia tremenda la que existe en el mundo acerca de cómo piensa el Islam. ¿Por qué queremos nosotros como cristianos entender cómo piensa el Islam? Porque el Islam, como lo vamos a ver más adelante, tiene en su teología que están esperando al 12º imán. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa esto? Que están esperando a la reencarnación o al sucesor de Mahoma. Y de acuerdo a la ley del Islam, es un niño
el 12º imán que se encuentra en un pozo, en una cueva, que la Biblia llama el abismo. Atención, y que va a salir del pozo en estos tiempos que estamos viviendo. Vean ustedes en dónde nos encontramos. Y cuando él surja de ese pozo, va a convertirse en el califa, a establecer el califato en todo el Medio Oriente. Y entonces va a venir otro hombre llamado Jesús, que le llaman en árabe Isa, I-S-A, Isa, y que lo va a ayudar a destruir al mundo entero para establecer la religión del Islam. Muy bien, este Mahdi, que le llaman el Mahdi, que es el Mesías que están esperando para nosotros, va a ser el anticristo. El Mesías que está esperando el Islam es en la Biblia el anticristo, y lo vamos a ver y no se imaginan la cantidad de detalles que hay entre este personaje y el anticristo de la Biblia. Entonces, esto es asombroso, vuelvo a repetir, porque es el momento en que ellos ya quieren tomar el Medio Oriente, y es el momento en que la Biblia dijo que surgiría el anticristo. Y si el anticristo surge, va a ser muy difícil que nosotros lo conozcamos. Yo ni lo quiero conocer. No estamos esperando nosotros al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Sin embargo, dentro de la filosofía y la política y la narrativa del Islam, ellos, cuando se enfrentan a los no musulmanes, que les llaman infieles, les dicen, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, Yasser Arafat y el presidente Yitzhak Rabin, ministro de Israel, y atrás de ellos el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca. Viene Arafat, le da la mano al ministro Yitzhak Rabin, mucho gusto, tenemos la paz, y Clinton los respalda y firman un tratado. Esta es la voz de Arafat en el mundo occidental. Arafat toma el avión al otro día y regresa con los suyos y les dice: les he mentido. Porque para ellos mentirles a los no musulmanes no es pecado delante de Alá. Entonces, nunca, jamás de los jamases, Israel ha creído lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es la forma en la que manejan ellos su política. Entonces, cuando ahorita todas las naciones están hablando, vamos a tener 2 estados dentro de Israel. El estado palestino, ¿verdad? Que ya casi desapareció el grupo terrorista de Hamas, y Israel. Y si se juntan y Israel le da la oportunidad a los pobrecitos palestinos para que puedan fundar una nación junto con Israel, va a haber paz entre Israel. Israel está invadiendo Palestina o Gaza, o a los palestinos, no les está dando de comer, los tiene completamente, ha matado muchos civiles, etcétera, etcétera. La víctima son los terroristas y no Israel. Y los judíos saben perfectamente bien. Ellos han firmado desde 1948, cuando David Ben Gurión nombraron primer ministro de Israel, que les han ofrecido la paz. En 2007 le dijo al Fatah, Hamas, Israel: ahí está Gaza, hagan ustedes lo que quieran. Y había cantidad de reservaciones judías dentro de Gaza, con judíos viviendo. Y llega Israel y les dice a todos los judíos de Gaza: sálganse, porque ahora es de los palestinos este terreno. Y los judíos les dejaron hospitales, les dejaron campos de fútbol, les dejaron departamentos, les dejaron colegios para los niños, les dejaron asilo para ancianos. Y cuando se salieron los judíos que habitaban Gaza por órdenes del gobierno de Israel, ¿saben lo que hicieron los palestinos? Quemaron los campos de fútbol, quemaron los hospitales, quemaron todas las cosas que los judíos dejaban ahí, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. Y desde el 2007 que se salieron los judíos, no volvieron a intervenir. Y entonces ellos se dividieron entre Al-Fatah, el gobierno de Mahmoud Abbas, y comenzaron a formar un grupo que se llamó Hamas.
Porque ellos decían, si queremos exterminar a Israel, no queremos un gobierno, necesitamos un grupo militar y no lo tenemos. Entonces formaron militarmente a Hamás. Y entonces Hamás, ya que se armó 2008, 2009, 2010, comenzaron a mandar misiles casi todos los días a Israel. Y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que el 7 de octubre del año pasado dijo Netanyahu, estamos hasta aquí de ustedes. Entran y matan a 1,200 judíos, se llevan a 240 rehenes a Gaza, meten en el horno de microondas a niños de 3 o 4 meses en frente de sus padres, le cortan la cabeza a judíos civiles en frente de esposas, les queman todas sus casas y todos los kibbutz, y huyen y se esconden detrás de las escuelas y los hospitales. Ahí esconden sus bombas para que el mundo los victimice y para que ante el mundo los judíos sean los que cometieron genocidio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y esta narrativa se manejó en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación manejaron esta narrativa. Y como la ONU y como la Organización Mundial para la Salud, la OMS, están asociados como un grupo antisemita, oíste muy bien. Las organizaciones más antisemitas son la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, forman parte del grupo de izquierda totalmente en el mundo y del globalismo. Odian a Israel. Como la Biblia lo ha dicho, que iba a crecer el antisemitismo contra Israel. Entonces, cuando la ONU les pedía a Hamás, a los palestinos, ¿cuántos civiles han matado los soldados de Israel? 50,000, 60,000, y publicaban en los periódicos, CNN principalmente, los judíos han invadido y han matado a 60,000 civiles. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién estaba proporcionando las estadísticas? El grupo guerrillero, el grupo terrorista. No el grupo de Al-Fatah, que es el grupo de Mahmoud Abbas, que es lo que representa el gobierno civil. No, eran los militares los que daban las estadísticas para victimizarse delante del mundo. Y el mundo creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, así como creímos, bueno, creyeron, dijo el otro, en las vacunas. Lo mismo ha sucedido en el mundo, una ignorancia tremenda. Por eso tenemos que venir a la Biblia para poder buscar la verdad. Entonces, el Islam nunca va a cumplir lo que prometen. Su objetivo ha sido, es y seguirá siendo el mismo, el exterminio de la nación de Israel. Ahora, a través de Siria, están llevando ejecuciones masivas por todos lados y limpieza étnica con los grupos terroristas. Ahora veamos claramente la lista de los ganadores en este último conflicto y de los perdedores. Es verdad que ahora Rusia e Irán se salieron de la ecuación, pero si no hay una continua supervisión de las naciones, principalmente de Israel, la historia nos enseña que los locos se vuelven cada día más locos. Una persona que comienza a ser afectada de sus facultades mentales, si esa persona no es atendida inmediatamente, y ahora saben ustedes cuál es la Agenda 2030, prohibirles a las iglesias en el mundo que ayudemos a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros y a todas las personas que tienen problemas mentales, que los dejemos así. Vean ustedes que detrás de esta agenda, ¿qué es lo que se encuentra? Que el mundo enloquezca más, porque a los gobiernos les conviene vernos locos, porque es mucho más fácil de controlar. Un loco ya no discierne lo que está pasando, ya perdió la brújula, ya no sabe qué es bueno, qué es malo, ya no sabe si hombre es hombre o es mujer o es hombre. Todo tiene un plan debajo de lo que nosotros podemos ver en apariencia, que es satánico. Y Satanás sabe, dice Apocalipsis 12, que le queda muy poco tiempo. Entonces se viene contra el mundo como no nos imaginamos. Veamos los perdedores, que fueron 3. Assad, el dictador.
y su gobierno, aun cuando creerá que sus 160 millones de dólares en Rusia lo van a hacer feliz por un rato. En segundo lugar, Rusia ya perdió el poder, Rusia sobre Siria y el Medio Oriente. Y en tercer lugar, Irán. Desde hace 45 años, Irán ha gastado billones de dólares en entrenar, armar y sostener a todos los grupos terroristas que han llegado a tratar de exterminar la nación de Israel. Y ahora Irán actualmente se ha debilitado grandemente, aunque no temporalmente. Veamos ahora los ganadores. ¿Quiénes ganaron con esta guerra? En primer lugar, los rebeldes sirios. Han peleado para derrotar al régimen de Assad, vengarse de lo que este dictador, ¿verdad?, cruel, asesino, masacró a sus familiares, a sus amigos, y lo han logrado. Pero no se puede confiar en ellos en el futuro. Número 2, Turquía. Gastó billones de dólares en armar y equipar a este grupo que se encuentra ahorita en Siria. Y Turquía tiene ahorita la más grande influencia en el Medio Oriente. Y es interesante que Turquía aparece en Ezequiel capítulo 38 y 39, que describe la Tercera Guerra Mundial como una de las naciones que se unirá al anticristo. Vamos a ver en esta serie que la Biblia ya está despejándonos completamente nuestra mente. Como dice Daniel 12, los entendidos van a entender. ¿Y cuál es nuestra labor como líderes espirituales? Iluminar a ustedes el camino para que vean lo que está pasando, para que entendamos todos que esto es alarmante, que necesitamos regresarnos a Dios con todo el corazón, que necesitamos regresarnos a nuestra familia, que los padres puedan amar a sus hijos, tener comunión con nuestros hijos y recordar que la familia es el baluarte, el cimiento, la roca que sostiene todas las sociedades, y el matrimonio es la institución más santa y más grande que Dios ha instituido en su santa palabra. El matrimonio es lo que forma la sociedad, y el ataque desde hace 5 o 6 años se vino así en contra de la familia. Es hora que le pidas perdón a tu esposa, es hora que le pidas perdón a tu esposo. Es hora que regresemos con nuestros hijos otra vez, que pasemos más tiempo con ellos, que platiquemos con ellos. Es tiempo de saber que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. La familia es el tesoro más grande. Ayer tuvimos una comida de pastores y les tuve que confesar a mis hermanos pastores lo que les digo ahorita a ustedes también. Mi esposa, les pido que oren mucho por ella, la operan esta semana. Y en todo este transcurso que estamos pasando por aguas profundas, mi esposa y yo, hace algunos días me despertó Dios. Yo le pedí a mi esposa, y Dios me dijo: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo estás? Y me hizo ver Dios de una forma maravillosa, que le agradezco con todo mi corazón, porque es el Dios que servimos, áreas en mi vida en la que yo he fallado con mi esposa. Y comenzó a convencerme el Espíritu Santo que debo ser más amoroso con ella, más cuidadoso con ella, más detallista con ella, pasar más tiempo con ella, y no tanto que viajes y prédicas y por acá y por allá. Y me volvió a recordar Dios: Armando, tu principal oveja es tu esposa. Le pedí perdón a Dios, me hizo llorar muchísimo, me levanté, fui con Marta y le dije, me dice gordito, yo le digo gorda, de cariño, ¿verdad? Ninguno estamos gordos. Le dije: gordita, quiero decirte esto, Dios me hizo ver esto y esto y esto, y a través de esto y sufrimiento que estamos atravesando de tu enfermedad, te quiero pedir perdón. Y ella me contestó: le doy gracias a Dios porque va a hacer grandes cosas y está aumentando el amor de uno para con el otro.
Es tiempo de arrepentirnos. Todos, ninguno somos perfectos. Todos tenemos que examinar, como decía David, examíname, oh Dios. Ve si hay camino de iniquidad en mi vida, Padre. Llega un tiempo en que creemos que si alguien no nos dice que estamos mal, seguimos actuando y se vuelve una rutina. Hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo y tienen años o meses divorciados emocionalmente. Hay matrimonios que ya no tienen que ver nada con los hijos y los hijos se decepcionan de nosotros los padres cuando no ven que somos una realidad. Y ahorita el alarma está tomando, Jesús viene. ¿Cuántos millones que se decían cristianos se van a quedar? Se van a quedar. Nunca examinaste tu corazón, nunca cambiaste tu actitud, nunca le pediste perdón a nadie. Y esto no puede seguir así. Es tiempo de volvernos a Dios. Le estoy hablando a los cristianos. Y si no lo eres, es tiempo que examines si realmente eres cristiano. Netanyahu ha cumplido lo que prometió, ha traído la paz a Israel. ¿Y qué significa todo para esto para Israel? Muchos se han preguntado si ha cumplido Israel la profecía que se encuentra, véanla en Isaías 17:1, dice así. Hay una profecía sobre Damasco. Repito, una de las ciudades más grandes, más antiguas del mundo. Y esta profecía dice así, Isaías 17:1, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Escuchen, cuando los asirios entraron hace 2700 años, 700 años antes de Cristo, Asiria, ¿verdad?, no destruyeron la ciudad de Damasco. En el siglo 12 y 13 después de Cristo, los cruzados entraron a Damasco y no destruyeron la ciudad. Ahora estos rebeldes acaban de entrar a Damasco y la ciudad está intacta. Entonces, ¿qué respondo? Esta no es la profecía que se va a cumplir. La destrucción de Damasco vendrá, no sé, en el futuro. Pero todavía esta profecía no se ha cumplido. Además, vemos nosotros también, ¿verdad?, que Netanyahu se convierte ahora en un líder impresionante, de los más grandes de Israel. Ha probado ser eso precisamente. Además, la mayoría del gabinete del presidente Trump, que el 20 de enero toma posesión de la Casa Blanca, la mayoría son sionistas, o sea, apoyan a Israel. Y este término ha sido tan pervertido y tan mal interpretado porque hay un sionismo de un grupo de judíos que no anhelan realmente ni aman a Israel, porque la palabra sionista verdaderamente en sus raíces significa todos aquellos que aman que tengan una tierra donde vivir. Por eso nació el sionismo en el siglo XIX. Entonces, este es el verdadero sionismo. Pero ahora los sionistas les llaman a aquellos todos, por ejemplo, George Soros, uno de los millonarios más grandes del mundo, es judío y odia a Israel por el amor de Dios. Así como hay mexicanos. ¿Cuántos mexicanos odian a México? No, yo no, México, yo nada más me sé la de Juan Charrasqueado. Pues aunque sepas Juan Charrasqueado y cantes como los Panchos, etcétera, etcétera, la forma como tú vives, no tienes nada de patriota. Porque te importa más la posición política y un gobierno y haces a un lado tus convicciones y de patriota no tienes nada. No es cierto que amas a México. Y es el tiempo de los patriotas ya, como está haciendo en Estados Unidos, como tiene que hacer en el mundo entero. Que nos levantemos y que sepamos que amamos a nuestro país, por lo cual oramos por nuestro país. Es el tiempo de volvernos a la familia, es el tiempo de orar por nuestra nación. Ese tiempo ha llegado, porque el mundo va a quedar completamente devastado en cuanto el anticristo surja en el escenario mundial. Ahora veamos este conflicto con un microscopio o con más detalles. Este conflicto es mucho más peligroso de lo que pudiéramos imaginar.
y las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Número 1, veamos lo que no sabemos todavía. Y vamos a ver rápidamente lo que sí sabemos. Número 1, no sabemos todavía cuánto territorio Turquía va a controlar. Porque todos los rebeldes ahorita están bajo el presidente Erdogan. Número 2, no sabemos si los grupos islámicos que están ahorita en Turquía van a ser fieles a Turquía, o habrá un tiempo cuando se rebelen contra Erdogan y se independicen de Turquía, cosa que lo veo muy, pero muy difícil. No sabemos tampoco qué hará Israel en Siria. Ahorita Netanyahu no va a entrar a Siria, no va a perseguir a nadie, va a estar solamente cuidando, resguardando las fronteras con Israel, nada más. Y ahorita, repito, acaban de tomar el monte Hermón para proteger que los rebeldes no se acerquen más a la orilla del norte de las colinas del Golán. ¿Qué ha sucedido actualmente? Assad huyó a Rusia después de 50 años de dictadura. Rusia ya sacó su flota naval impresionante, increíble, dándonos a entender que Rusia no está en la profecía de Gog y Magog, que durante años por tradiciones se enseñó que Gog y Magog era Rusia que vendría en contra de Israel. Aquí queda esto completamente fuera de la ecuación bíblica profética de Dios. Número 2, Irán está debilitado, es verdad. Ahorita ya no podrá controlar Siria, ni el Líbano, ni a los grupos terroristas. Irán había controlado a Libia, a Irak, a Siria y a Yemen. 4 naciones árabes. Irán era la mamá de estos 4 pollitos, que eran los terroristas del mundo entero, que fueron usados como puente para transportar. De Irán mandaba el transporte a Irak, de Irak a Libia y de Libia a Siria. Entonces era una cadena que Irán formó, que los judíos con sus aviones descubrieron, y en cuanto se dieron cuenta que estaba esta cadena con todas las armas de Irán llevadas a Siria, Siria se iba a convertir en un foco impresionante para destruir Israel. Y viene la mano de Dios y en 10 días se acaba esto. Impresionante, increíble. Nación tan poderosa como Rusia ha quedado humillada Rusia ante el mundo. Eso lo hace peligrosa también, porque Rusia no tiene, ya no tiene base naval, no tiene infantería, pidió 30,000 soldados de Norcorea, no tiene una aviación Rusia, tiene submarinos nada más y tiene cabezas nucleares. Entonces eso lo hace más peligroso, y Putin, siendo una estratega militar, no quiere aventarse con usar las armas nucleares porque sabe las consecuencias. Si usa un misil nuclear en Ucrania, que aunque no pertenece a la OTAN, va a contaminar la radiación de la bomba nuclear de Ucrania a Polonia, a Rumanía, a Alemania, y entonces la Unión Europea va a entrar ahora sí a defender a Ucrania y lanzarse contra Rusia. Putin es demasiado inteligente para hacer esto, pero lo va a hacer en los próximos días o no sé meses, porque está muy acorralado, igual que Irán. Está como un AliExpress el mundo entero. Ahora el eje maligno, que ha sido roto temporalmente, ¿verdad?, se ha convertido completamente ya en Turquía. En tercer lugar, este conflicto ahora se puede globalizar por el apoyo de Turquía, Qatar y Siria a los grupos yihadistas islámicos. Todos los grupos terroristas en el mundo actualmente ya encontraron una base, cuarteles generales, Siria. Y eso lo hace peligroso también para la situación de Israel. Ahora Turquía es el papá, repito, del Medio Oriente, y es interesante que cuando Siria parece perdida, Siria, ¿y abrieron los oídos? Siria será la nación de donde surgirá el anticristo. Siria es la nación de donde surgirá el anticristo. El anticristo surgirá de la antigua Babilonia, que es Irak, Siria
y el Líbano, como lo vamos a ver en las otras conferencias, sin ningún lugar a dudas. Y la Biblia le llama al anticristo, Isaías 10, Miqueas 5, del 4 al 5, Isaías 14, Ezequiel capítulo 31, le llama el asirio. Jamás se le llama Gog al anticristo, ni se dice que viene de Rusia. Rusia ni aparece en las profecías bíblicas. Pero vemos nosotros como estudiantes de la Biblia que mientras más nos acercamos, más luz tenemos y tenemos que reconocer y decir: Señor, en esto no estaba yo completamente, no quise ser dogmático, pero veo claramente ahora con más luz que tú estás acomodando las piezas para que podamos seguir esta luz y enseñárselas a ustedes. Y ustedes conozcan más profundamente la palabra de Dios. Yo les dije que era un hecho inusitado, precisamente por eso, porque es la zona del Medio Oriente donde el anticristo surgirá. Y el anticristo será musulmán. Fíjense lo que les estoy diciendo. El anticristo será musulmán. Para que yo les diga esto, necesito tener bastante información de muchos estudios claramente corroborados, que conforme van pasando los eventos se va comprobando claramente que tiene que ser islámico. Y la ley Sharia es la ley que dice Daniel 7:25, que quitará las leyes y quitará los tiempos, porque ellos tienen otro calendario que nosotros no tenemos. Para el Islam, el año 1 es el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma salió de la ciudad de Medina y de la ciudad de Arabia Saudita. Y entonces el calendario de ellos es completamente diferente. Y esto va a ser lo que va a ser el anticristo. Veámoslo rápidamente, no quiero que se vayan aquí con algo atorado. Vean Isaías 10. Rápidamente un botón de muestra y lo vamos a desarrollar en la segunda conferencia. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, que es la Siria actual. Esto fue escrito hace 2650 años aproximadamente. Oh Asiria, báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel. Porque cuando venga el anticristo, Israel ha apostatado, ha firmado un pacto de muerte con el anticristo, para que quite despojos, arrebete presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿esto ya sucedió? ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta la segunda venida de Cristo. Cuando acabe Dios con su plan con Israel, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién? Del rey de Asiria. Y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, aquí le está hablando al anticristo ya Dios: con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros. Derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra. Esto nunca en la historia se ha cumplido. ¿Quién lo cumplirá? El rey de Siria, que ya después lo vamos a comparar con los otros pasajes, con Daniel capítulo 8, que es la evidencia ya más grande que hay, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos en el punto culminante donde se va a centrar la luz, el foco en la área geográfica donde se va a llevar a cabo la más grande intervención de los poderes del mal en el mundo, la región del Medio Oriente, donde Rusia no va a poder competir ya contra los musulmanes, donde Turquía está involucrado en el gobierno del anticristo, y donde Irán también está involucrado en el gobierno del anticristo. Aparece con el nombre de Persia en Ezequiel 38, Irán, y todas estas naciones que forman parte o formarán parte del G10, de las últimas 10 naciones,
de Apocalipsis 17, o los 10 cuernos de Daniel, y los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17, 11 y 13 de Apocalipsis, van a juntar para mezclarse, y cuando se junten las 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de una de ellas surge el anticristo, y el 80% de las naciones del anticristo serán musulmanas. Las naciones de Europa casi no aparecen en las profecías contra las cuales Cristo va a luchar cuando Él venga en su segunda venida. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga un corazón en esta mañana de arrepentimiento y de dolor por tus pecados, arrepiéntete. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, pidámosle perdón a nuestros hijos. Hijos, pídanle perdón a sus padres. Remedia las cosas que has hecho mal en tu vida, porque si tú mantienes el mismo camino y tú no te arrepientes, cuando tú oyes la voz del Señor, será demasiado tarde. El arrepentimiento no es cuando tú quieras. Bueno, ya cuando vaya en la ambulancia y cuando ya, y el corazón, Señor, perdóname. ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Y solo hay un caso en toda la Biblia de una persona que se convierte a la hora de la muerte. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz. Dándonos a entender que si tú llegas a las vísperas de tu muerte o de tu enfermedad y cuando oíste la voz de Dios no lo hiciste, Dios no te volvió a hablar. Porque creíste que te podías burlar de Él. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu decisión. Vengan a la cruz. Arrepiéntete de tu vida. Pídele perdón a Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque tú le prometiste a tu profeta Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estas palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos cada vez van a proceder más impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y te damos gracias, Señor, porque lo que nos da entendimiento es la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso, clemente. Clama, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides. Nunca nos olvidemos de ninguno de todos sus beneficios, de la familia que nos ha dado, el matrimonio que nos ha dado, la casa que nos ha dado, los hijos que tenemos, la salud que tenemos todavía. Él es el que sana todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo, nos corona de favores y misericordias, porque grande, grande es Jehová, y su misericordia más alta que los cielos. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca los abandonaré. Siempre estaré con ustedes, hoy más que nunca. Óiganme, dice el Señor, oye la voz de mi palabra, porque son fieles y verdaderas. El tiempo ha llegado, preparémonos para encontrarnos con Dios. Ven a la cruz en esta mañana, cualquiera de ustedes que nos escucha también por la televisión, y dile a Dios: perdona mis pecados. Me arrepiento de mi vida sinceramente. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días, después de ser crucificado, muerto y enterrado, resucitaste a los 3 días para darme la esperanza de algún día volver a vivir después de esta vida eternamente contigo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Bellas palabras
hemos oído en esta mañana. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. No hay libro más maravilloso que las Sagradas Escrituras. No hay un tiempo más precioso que este que estamos viviendo nosotros. Ya nos vamos, hermanos. Imagínate nada más, ¿no? Un día vamos así, de repente abrir los ojos y estamos como Jesús. Adiós cáncer, adiós muerte, adiós pobreza, adiós dolor, adiós lágrimas, adiós angustia, adiós estrés, adiós incertidumbre. Las cosas viejas pasaron y ahora todas van a ser hechas nuevas, aparte en el cielo con el Señor Jesucristo. Y vamos a regresar otra vez, pero no a Tlalnepantla, a Jerusalén. Y nos vamos a volver a ver. ¿Qué hubo, Panchito? ¿Qué hubo, mi buen Juan? Ven para acá. Tú sí, muchos de nuestros hijos van a estar con nosotros. Muchos familiares nos vamos a volver a ver. Muchos ahorita son viejitos y nos vamos acabando celularmente. Vamos a tener un cuerpo completamente nuevo y vamos a ver, mira, esa era Doña Chole. Y ahora parece princesa. Todo esto nos tiene Dios reservado para que nos motive a saber que aunque estamos angustiados en todo, pero no estamos desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en nuestros cuerpos la vida de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Dios está viviendo a través de nosotros para que nosotros manifestemos a nuestros hijos quién es Jesús, a la familia quién es Jesús, a la gente quién es Jesús, en la escuela quién es Jesús. Es nuestra vida, carta abierta que la gente ve y las palabras sobran. Es nuestro testimonio, como vivimos, como la gente vendrá a la cruz. Y es el tiempo de volvernos a Dios. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Síntomas de decadencia nacional. Los síntomas de decadencia nacional. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un hato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas,
tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con yundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Si nosotros observamos la historia, vamos a notar inmediatamente que todos los imperios que han surgido en el pasado, desde los sumerios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, el Tercer Reich, actualmente los Estados Unidos de Norteamérica, próximamente la Unión Europea, tienen todos los imperios y todas las naciones un ciclo donde parten de un lugar, suben y comienzan otra vez a bajar, lo que se llama la decadencia. Y este ciclo se puede observar también de forma individual en tu vida, en mi vida o en las familias. Y este ciclo tiene 7 pasos que se los voy a enunciar rápidamente. El primero es: todos comienzan con una lucha por salir adelante. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica llegaron los pioneros, 1525, al estado de Virginia, y lucharon, etcétera, etcétera, por salir adelante. Los imperios conquistan y luchan por seguir adelante. México se encuentra ahorita en un papel donde queremos comenzar a seguir adelante. Después de que comenzamos a abrirnos paso en la vida o en tu negocio, viene el segundo paso, que es la prosperidad. Comienzas a hacer dinero, comienzas a tener ya propiedades, y pasamos al tercer paso, que es la abundancia, donde llegamos a acumular más de lo que deberíamos de guardar. Cuando comenzamos a guardar más de lo que nosotros debemos de guardar, pasamos al cuarto paso, que es la complacencia, donde ya no nos importa absolutamente nada más que nuestra propia comodidad. Roma, por ejemplo, fue destruida precisamente porque yo una complacencia tan grande, habían prosperado, tenían tanta abundancia que comenzaron a hacer orgías y comenzaron a complacerse y a decir: no me importa si tengo sexo hombre con hombre, mujer con mujer, no me importa nada. Ese cuarto nivel llega al quinto, que es la apatía. La apatía es cuando ya no te interesa absolutamente nada. Ni siquiera tu matrimonio, no te interesan tus hijos, no te interesa la iglesia, no te interesa nada ni nadie más que tu propia persona. Los gobernantes que llegan a este nivel, donde es un gobierno apático, es cuando ya no les interesa ejercer el gobierno, donde ya dejan que la anarquía comience a levantarse en la nación, y comiencen las revoluciones y comiencen los problemas sin que el gobierno intervenga por su apatía política. De ahí pasamos al sexto nivel, que es la inmoralidad. Siempre la inmoralidad será el lugar anterior o el paso anterior a la precipitación, a la espiral de la autodestrucción humana. Cuando el ser humano llega a la inmoralidad, cuando un imperio llega a la inmoralidad, cuando en una familia comienzan a entrar esa familia videos pornográficos, y te complaces ya en ver esa película de vez en cuando, y ya tienes un estado de complacencia y de apatía donde ya nada te mueve, porque para ti es igual ver pornografía o no ver pornografía, es cuando te encuentras en la víspera de tu propia autodestrucción, que es la inmoralidad. Y el séptimo paso es
el derrumbamiento espiritual, la caída espiritual. En el libro de los Efesios capítulo 4, de una forma rápida vamos a ver de qué forma se enuncia esta espiral tan grave que ha sucedido, repito, en las naciones como en los individuos y en las mismas familias. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, y aquí comienza la espiral, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, comenzamos a perder la sensibilidad, comenzamos a ser insensibles, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta espiral la repite otra vez Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, se entregaron en sus pasiones vergonzosas. Y esto es precisamente lo que en esta mañana vamos a estudiar de una forma un poco más detenida en Isaías capítulo 5, versículo 8 en adelante. En el versículo del 8 al 10 encontramos el primer paso de esta espiral, que podríamos decir como el materialismo, la ambición o la advertencia contra la codicia. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitarán ustedes solos en medio de la tierra?, dice el Señor. Muchas personas en los tiempos de Israel comenzaron a amasar fortunas comprando propiedades rentables y tierras que pudieron ellos después vender. Y comenzaron a creer que mientras compraban un terreno y ahora quiero otro terreno y ahora quiero otra casa, cada casa que compraban les hacía experimentar un sentimiento falso de seguridad, que es lo que los bienes materiales y lo que el dinero le producen al ser humano. Recordemos aquí en este momento que no es pecado ser rico, no es pecado que seas dueño del castillo de Chapultepec. Lo que es pecado es que si tienes 10 propiedades, no le des por lo menos el 30 o el 40% de tus propiedades a la obra de Dios. Eso es lo que es pecado, que comiences a amontonar y a guardar más de lo que debes de guardar. Si ganas $1,000,000 al mes de salario, no es pecado mientras le des $300,000 a la obra de Dios. Yo conozco grandes millonarios en Estados Unidos que dan $600,000, o sea, no dan el diezmo, dan el 60%. Y Dios les aumenta el próximo año a $2,000,000. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esos canales de personas que cuando reciben no lo guardan, sino que son canales que Dios usa para poder bendecir y poder engrandecer su reino en este mundo. Entonces, este es un mensaje contra la codicia, contra guardar más cosas y amontonar más cosas. Aun cuando estas personas en los tiempos de Isaías estaban amontonando, y significaba echar muchas veces a familias pobres de sus casas, buscaban controlar edificios enteros y terrenos para después rentarlos y venderlos más caros. No les importaba desvestir a los pobres para vestirse ellos con más lujos. Otros adquirían tierras para edificar ranchos, granjas que les produjeran más dinero. En Jeremías capítulo 6 versículo 13, el profeta les dijo: así dijo Jehová, porque desde el más chico hasta ellos el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y vemos que este fenómeno se ve también, no solamente en el mundo, en los imperios, sino también en las iglesias. Así es, hay muchas personas, hay muchos misioneros, hay muchos predicadores, hay muchos pastores que están cayendo precisamente en este pecado, en el pecado, ¿verdad?, de estar pide y pide y pide y pide. Y no hay nada de malo con decir a la gente: es una bendición que tú le des al reino de Dios, pero que no se convierta esto en un pan nuestro de cada día, donde
tiro por viaje, ¿verdad? Es pedir y pedir y pedir. O sea, llega un momento en el que ya es exagerado esto. Y si me mandas esto, te voy a dar a esto. Y si haces esto conmigo, te voy a dar estas cosas. Y comenzamos ya a vender las bendiciones, que fue lo que hizo que Roma cayera y sucumbiera hace miles de años. Cuando Juan Tetzel comenzó en Alemania a pasar con una charola, traía un cofre de oro y venía en Alemania diciendo, el que aviente el primer chelín que entre aquí al cofre, sus pecados serán perdonados por orden papal y del Vaticano. Y en ese momento un hombre monje llamado Martín Lutero escuchó que este hombre estaba vendiendo la salvación, y los alemanes pues metían su dinero para que pudieran comprar su salvación. Fue lo que hizo que se enardeciera, y por ello surgió lo que se conoce como la Reforma Protestante de 1525, que incendió Europa, ¿verdad? Y comenzó a levantarse la Biblia, como la Biblia es la palabra de Dios. La salvación no se vende, la salvación es gratis por la sangre de Jesucristo. Pero estamos nosotros también cayendo casi en el mismo pecado. Casi se está ya vendiendo la salvación. El otro día me llegaba un sobre que me decía, hermano Alducin, aquí le mandamos para que mande, y me decía 20, 40, 60, 80 o 100 dólares. Y le prometemos que si usted nos manda más de 40, estará usted en la lista de oración para librarlo de sus maldiciones. Bueno, ya se imaginarán la carta que les mandé, el correo que les mandé de respuesta. ¿Saben lo que les dije? Sin temor a engañar, les dije, como Sodoma han venido a hacer. Testifican hasta por la medio de las cartas sus pecados. Y les puse Jeremías 6:13, desde el más grande hasta el más chico siguen la avaricia y la codicia. Pero desgraciadamente todos estos terratenientes y todas estas personas en tiempos de Isaías no acumulaban las riquezas con el propósito de ayudar a los necesitados o para llevar la palabra de Dios al mundo. Amasaban fortunas por codicia, por avaricia, para glorificarse con sus bienes materiales. A menos que, de acuerdo a la Biblia, una persona use su dinero para la gloria de Dios y para llevar el evangelio, esa persona rica se va a echar a perder tarde o temprano. Va a comenzar a ensoberbecerse, a enorgullecerse, a sentirse autosuficiente, complaciente, y está garantizado que va a acabar en la inmoralidad. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo hizo una fuerte, muy fuerte advertencia contra este pecado del materialismo. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 15, guardaos, dijo Jesucristo, de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú no puedes construir tu vida alrededor de si tengo o no tengo, porque es muy inestable el dinero y los bienes materiales. Tú no puedes descansar y decir, alma mía, como a continuación les refiero una parábola de este hombre, muchos bienes tengo, ya tengo dinero en el banco, en petrobonos, en euros, ya tengo propiedades. Alma mía, descansa. Viene la apatía, la autocomplacencia, y no supo que esa noche cuando él estaba diciéndose a sus adentros, descansa porque he descansado y tengo ya asegurado mi seguro social y mis 70 años de edad, esa noche iban a pedir su alma. Y cuando dice, vienen a pedir tu alma, no estaba hablando que iba a venir un ángel, sino que venía el diablo a decirle a Dios, porque cada vez que una persona se muere, dice la Biblia, el diablo y los demonios se presentan delante de Dios y le dicen, discúlpame, pero tenemos derecho legal sobre esa alma. Dios no puede agarrar un alma y arrebatársela al diablo, porque él trabaja en un reino de justicia y de juicio que es el cetro de su trono. Entonces el diablo tiene derecho sobre tu alma cuando tu alma no es poseída por el Dios y poderoso y Jesucristo el Salvador. Entonces a la hora de la muerte vienen los demonios y saben que esa alma les pertenece a ellos. Y es lo que Jesucristo vino a decir, eres un necio. Porque lo que has guardado, ¿para quién es? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 6,
que el apóstol Pablo, para terminar con este primer paso de una espiral de decadencia, el materialismo, les da un consejo a los que son ricos. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Jamás dice eso. Manda que no sean altivos, porque desgraciadamente, vuelvo a repetir, la Biblia dice que las riquezas, el dinero, el poder hace a la gente prepotente, autoritaria, soberbia y arrogante para con los demás. Diles que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. En tercer lugar, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dios no se enoja con que tengas mucho dinero y ganes mucho dinero, mientras tú seas una persona generosa, o sea, en la proporción en la que te entra, es en la proporción en la que das. Entonces, Dios no quiere que tú comiences a guardar porque te vas a hacer orgulloso. Vas a comenzar a decir, es que es mi esfuerzo, es mi trabajo, yo me lo merezco, y le metes debajo del colchón Simmons ahí todos los dólares que tienes. Regresamos a Isaías y dice en el capítulo 5 de Isaías, versículos 9 y 10: 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. En otras palabras, Dios les hace una advertencia muy severa a estas personas codiciosas y avaras. Todo lo que ellos tengan serán asolados y quedarán algún día improductivos. En la misma forma en la que una persona puede decir en este día, alma mía descansa porque tengo todo, en una hora, en un minuto, en un segundo, Dios te puede quitar todo lo que tienes. Te puede venir de repente una embolia cerebral que te queda como, te convierte en estado vegetal hasta el día de tu muerte. Puede venir una catástrofe, puede venir un cambio, puede venir miles de cosas, porque Dios dice que Él deshace como polilla lo que el hombre aprecia más. Las riquezas son inciertas. La vida del hombre no consiste en los bienes que tú posees. Si tú posees bienes, dale gracias a Dios, pero úsalos para la gloria de Dios, para que tengas todavía más bienes. En segundo lugar, dice la Biblia, hay de los que se levantan de mañana, versículo 11, para seguir la embriaguez. Este es el segundo símbolo o síntoma de decadencia espiritual. Esto incluye a todos los que abusan de cualquier sustancia tóxica, llámese drogas, pastillas, tranquilizantes, comida, sexo, cualquier cosa. Dice en Romanos 6:16, cualquiera que se deja dominar por algo se hace esclavo de aquello por lo cual estás tú dominado. Entonces Dios no quiere que seamos esclavos de nada. La comida te puede llegar a convertirse en un Dios, y puedes ser adicto a la comida, adicto al sexo, adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no quiere que tu vida gire alrededor de una esclavitud, porque siempre el que depende de algo es esclavo de aquel del cual tú dependes. Dios describe claramente que es importante que nosotros tengamos cuidado, porque actualmente es precisamente lo que todo mundo hace, y más en estas fiestas. Se ponen unas borracheras que se caen de la silla. Dice en el versículo 13, mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esto significa que después de que Jerusalén había comenzado a comportarse de una forma codiciosa y una forma materialista, comenzaron a un estado de complacencia, a alcoholizarse, a emborracharse, porque creían que eran dueños del mundo. Y la Biblia dice, ¿cuántas personas adictas acaban perdiendo su familia, su trabajo, sus amigos, hasta su propia dignidad? Acaban perdiéndolo todo. ¿Y todo por qué? Porque nunca se imaginaron a dónde podría llevarlos esta adicción. Actualmente está muy de moda
que si una persona tiene problemas de neurastenia o tiene problemas de esquizofrenia o caes en las manos de un psiquiatra o de un psicólogo, escúchame con mucho cuidado, que no sea cristiano, caes en manos de la drogadicción. Hermano, es que por prescripción médica me estoy tomando 2 miligramos de Valium diarios, pero está controlado por el médico. No es cierto, no es cierto, no es cierto. En un mes te lo va a subir a 5 miligramos. En 4 meses te lo va a subir a 8 miligramos, porque el cuerpo va a pedir más y más y más. Viene la adicción química, físico-química en el cuerpo, donde el organismo ya necesita esa droga para funcionar, y si no tienes los tranquilizantes, ya no eres tú, y sin que te des cuenta, eres una drogadicta, eres un drogadicto. Entonces no acuses a tu hijo de marihuano o de cocainómano cuando tú eres drogadicto o drogadicta de pastillas tranquilizantes. Ahora está de moda el Prozac para la depresión, el Ecuanil y todas estas drogas. Es interesante que la palabra fármaco, que se traduce farmacia, en el griego signifique brujería, hechicería. De ahí se tradujo la palabra hechicería en el griego, de la palabra que se usa para droga, para farmacia. Entonces tenemos que tener cuidado con las drogas tranquilizantes, las drogas que quieren calmar la depresión de la persona, porque los psiquiatras y los psicólogos desgraciadamente no pueden manejar a un neurasténico, a un maniático depresivo, a un psicótico, más que con tranquilizantes. No hay ninguna otra terapia que te pueda manejar más que la sangre de Jesucristo. Pero hemos abandonado totalmente la promesa de Dios de que tú puedes encontrar la paz, y Dios nos manda: por nada estén afanados. Tú puedes tener tranquilidad, y la razón de tu intranquilidad, de tu neurosis, no es más que espiritual, no es mental, no es psíquico tu problema. La raíz siempre es espiritual, porque el espíritu es la raíz de los 3 componentes del ser humano. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, si tú le metes al alma, a la mente, pastillas, y la mente comienza a acostumbrarse, el cuerpo lo va a pedir, y tu espíritu cada vez se va a marchitar más y más. Ay de los que hacen eso, dice el Señor, porque se van a secar, se van a marchitar, y jamás podrás llevar a cabo la obra de Dios en tu vida. Dice la Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas 21:34, Lucas 21:34, Jesucristo hace esta advertencia: miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Romanos 13, versículo 13, el apóstol Pablo dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, el apóstol Pablo dice: ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, no te autoengañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo más precioso de esto es que el versículo que sigue dice: y esto éramos algunos. ¿No es verdad? ¿O siempre fuiste San Crisóstomo? Y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados de todo ese cochinero, inmundicia que traíamos. Ya nos ha santificado el Señor y ya nos ha declarado justos en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. En tercer lugar encontramos en Isaías 5
el tercer síntoma de decadencia nacional, familiar o individual. Y dice el versículo 18 y 19: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carret, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En tercer lugar, encontramos el cinismo ante el pecado. El cinismo ante el pecado es una advertencia contra todos aquellos que se burlan de las cosas santas, que se burlan de la Biblia, que se burlan del pecado, que se burlan de la sociedad. La mayoría de la gente está sumida profundamente en el pecado y en la maldad en que viven engañados. Donde quiera que viajan, donde quiera que pasean, enseñan sus cuerpos, llevan sus pecados, contaminan a todos a su alrededor. Ustedes ven, actualmente estamos bombardeados como jamás en la historia a nuestra imaginación. Por eso les decimos a las mujeres: mujeres, ayúdenos a nosotros, a los hombres, a no pecar, vistiéndose con ropa decorosa, con ropa decente, con pudor y con modestia. Porque si andas ahí por toda la calle, mueve las pompas y con el ombligo de fuera, el escote hasta por acá, no te sorprenda que algún día te quieran violar y secuestrar. No te sorprenda que los muchachos, por los pantalones que traes, se acerquen, ¿verdad?, solamente para poder tocar tu cuerpo o querer adquirir tu cuerpo. Entonces las muchachas las mujeres tienen que entender que tienen que ayudar, ¿verdad?, también a los hombres a no pecar. Tú no puedes decir: bueno, qué hombres tan cochinotes, ¿verdad?, y tan rabo verdes, yo no tengo la culpa. No, claro, pero entiende una cosa: a los hombres, si no lo saben las mujeres, las tentaciones nos entran por los ojos. A los hombres nos entran las tentaciones por los ojos. Y por eso nosotros estamos tratando de levantar las normas de santidad. Inclusive a las muchachas que bailaban aquí, les hemos dicho ya, los pantalones que van a usar, los van a usar los más aguados que puedan, o se van a poner falda ya. Porque no se puede tolerar eso en la iglesia. Sin que nos demos cuenta, nos comenzamos a sumergir en un mare magnum de inmoralidad. Y no queremos nosotros jamás caer en esto. Queremos mantener las normas altas, porque desgraciadamente yo veo una muchacha, ¿verdad?, desde aquí abajo, y está, y dale, ¿verdad? Oye, aunque sea San Crisóstomo y Santa Teresita de Jesús, las tentaciones entran por los ojos. Entonces necesitamos elevar las normas de la moral y entender eso. No debemos de prestar o hacer cosas en las que nuestros hermanos se tropiecen, se ofendan o se debiliten por el amor y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante que no seamos descarados, que no llegues al momento de, como los desfiles homosexuales, ahí desfilan en carretas en Reforma, semiencuerados, vestidos de mujeres, arrastrando como con yundas de carreta su pecado, diciéndole al mundo: sí soy y me da mucho gusto, y los reto a todos, y besándose enfrente de todos. Eso no se vale en la sociedad que vivimos. No se vale que mis hijos chiquitos vean ese espectáculo. No se vale que, aunque ellos hagan eso, ¿por qué tienen que ofender a los demás? ¿Por qué tienen que afectar los derechos de las terceras personas? Que lo hagan encerrados ahí en su baño o en su tina o en su cueva donde se quieran meter, pero que no lo hagan afuera, pero se está permitiendo que se haga afuera. Hay de esas personas que son cínicas ante el pecado, dice el Señor. Como resultado se burlan de Dios, de sus leyes, de sus caminos, de sus juicios, y rehúsan creer y niegan que habrá un día un juicio. Y todas esas personas en las películas, en los videocentros, en tus amigos en la escuela, que se burlan y te atacan y te calumnian, recuerda las palabras de Jesús: dichosos y felices sois cuando por mi causa te calumnien, te persigan, mientan contra ti por causa de que eres cristiano. Dichoso seas, no te desanimes, no te achicopales, no te amedrentes. En cuarto lugar, dice Isaías 5, versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En cuarto lugar, vemos nosotros los valores relativistas. En otras palabras, advertencia contra aquellos que pervierten los valores de Dios.
Nunca en la historia había existido tanta confusión como en el siglo que vivimos acerca de los valores de la moral. Es increíble en la televisión, los conductores de televisión, las conductoras de televisión presentan a personas totalmente degradadas, inmorales, pero como son artistas y como son famosos, les dan el derecho de opinar. A ver qué piensa Madonna de esto. ¿Y quién me va a venir a enseñar ella? ¿De qué cosa me va a enseñar ella? A ver, este cantante, pásele por acá. A ver, Michael Jackson, ¿qué opinas de la familia? Imagínense nada más. Esta confusión comenzó a reinar porque cuando una persona es codiciosa, cuando una persona se entrega a la adicción, cuando una persona comienza a burlarse y a entrar en la complacencia y entra la apatía, comienza la confusión mental. Pierdes la brújula, pierdes la dirección del Espíritu Santo y a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. En sus mentes dicen: nadie tiene derecho a decirme qué es bueno o qué es malo. Yo tengo la capacidad de decidir si esto es bueno o no es malo, si esta muchacha me conviene o no me conviene, si este muchacho me conviene o no me conviene, si yo soy así o tengo este estilo de vida. Si tú tienes tu vida, métete con tu vida, déjame vivir mi vida. Esta es lo que se llama la filosofía relativista. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No hay verdades absolutas. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial mataron a más de 6 millones de judíos, y cuando fueron presentados en el juicio de Nuremberg en 1947-48, ellos comenzaron a argumentar de que habían obedecido las órdenes del Führer. Uno de los abogados, uno de los fiscales encargados americanos del caso en el juicio de Nuremberg, le dijo a uno de los jefes nazis: bueno, pero cuando tú recibes una orden de la guerra de matar civiles y de masacrar al grado que ustedes hicieron, ¿qué acaso no tienes una conciencia o no tienes valores morales? Y este nazi le contesta y le dice: ¿qué cosa es el valor moral? ¿De qué me está usted hablando? Para ustedes los occidentales es pecado no hacer esto. Para nosotros los judíos eran ratones. Imagínense que el mundo llegue a este grado donde bueno, en México permiten en España permiten la marihuana, en México no. En Estados Unidos tienen estas leyes, en otro país no las tienen. Y cada nación, de acuerdo a su conceptualización y su perspectiva del gobierno y de la vida y de la moral y de la ética, comienza a establecer sus normas. Gracias a Dios que Dios es el legislador de la moral. Y si no tuviéramos una norma, un parámetro que es la Biblia, cada quien podría decir: papá, no te metas conmigo, déjame fumar marihuana. Tú eres ateo, entonces ¿de qué me criticas de que yo sea drogadicto? ¿Qué es más pecado, ser ateo o ser marihuano? ¿Sobre qué plataforma vas a poder decirle a tu hijo: no hagas esto, cuando tú eres peor que tu hijo? Papá, ¿por qué me criticas, o mamá, como me platicas si tú abandonaste a mi padre? Perdemos totalmente el piso. Dice en el Salmo 11: si los fundamentos fueran quitados, ¿qué haríamos los justos? ¿Sobre qué base podemos pararnos para decir esto tiene que ser así? Esto es lo que Dios nos dice. Nosotros no somos capaces de distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto del Edén? ¿Cuántos árboles había? Había 3. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y los árboles frutales. Uno alimentaba el espíritu, el otro el alma y el otro el cuerpo. Pero les prohibió Dios acercarse al árbol del conocimiento. Pero lo interesante es que no dice del mal, o sea, el árbol ponzoñoso. No, ese árbol tenía algo de bueno, del bien y del mal. ¿Por qué les prohibió Dios eso? Porque Dios no quería que el hombre, al comer de ese árbol, el hombre comenzara a decidir él qué es bueno o qué es malo. Eso es a lo que la humanidad fue arrastrada. Cuando pecamos, el hombre se separó espiritualmente de Dios, y desde Adán hasta nuestros días el hombre ha quedado a merced de un juicio equivocado, de una mente confusa, de pensamientos en tinieblas, donde a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, donde no tenemos verdaderamente una claridad
a menos de que tengamos la voz y la palabra de Dios en sus sagradas escrituras. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana que yo no tengo la capacidad de decir, es que para mí esto es bueno y esto es malo. ¿Quién soy yo para poder determinar qué es bueno, qué es malo? Es el Creador el que ha puesto el parámetro entre lo bueno y lo malo, las líneas divisoras, los márgenes, los estatutos para decirnos esto es lo que para mí es bueno y lo que para mí es malo. Y como nosotros no tenemos esta norma y no conocen la Biblia, entonces la gente llega a la Biblia y comienza a leer: maten a todos los cananitas. Qué Dios tan misericordioso, ¿cómo puede mandar a los cananitas? Y no perdonen hombres ni mujeres, porque para nuestro concepto el matar es malo, pero Dios es el creador y como creador Él tiene la soberanía y el derecho y la prerrogativa de sus criaturas. Para nosotros no podemos matar y ejercer la justicia en nuestras manos, porque no somos dioses. Yo no te creé. Si yo le quito la vida a un ser humano, le estoy robando la vida. Es un robo y es un asesinato. Robo porque le estoy robando la vida y asesinato porque lo estoy matando. Pero Dios tiene el derecho sobre su creación porque Él es el creador. Y se los puede llevar a través de un terremoto, a través de un tsunami, a través de una inundación, a través de una lluvia de meteoros. Dios puede llevarte al cielo a cualquiera de nosotros de la forma que a Él le dé la gana. Pero como para nosotros el morir es pecado y es falta de misericordia, acusamos a Dios de injusto porque no sabemos distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Por qué si odias a mi hermanito de 8 años? Ay, si tú fueras justo, no hubieras hecho esto. Oye, ¿tú vas a decidir lo que es justo y lo que no es justo delante de Dios? Semejante renacuajo, gusano de aguapuerca. Te vas a poner al tiro al creador de los cielos, al omnipotente, y decirle, cuando muchas veces es mucho mejor cuando los niños se van antes de tiempo al cielo. No, pero yo quería que aquí se quedara a sufrir y que fuera a la secundaria y que lo reprobaran y que se convirtiera en drogadicto y quisiera esto y el otro. A lo mejor era todo eso lo que iba a hacer esa criatura de tu familia, y gracias a Dios que Él se lo llevó. En el tsunami, 70% de los niños en el tsunami de Sumatra, 70% de los muertos eran menores de 12 años. Y ante nosotros es una tragedia. Pero ¿cuántos de esos niños ya están en el cielo gracias al tsunami? Que si se hubieran quedado estarían en el infierno, pero hubiéramos estado más contentos nosotros que se quedaran. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esto es algo tremendo porque lo estamos viviendo en los valores relativistas. Salomón en Proverbios capítulo 17. Esto México lo está viviendo ahorita. Dice en Proverbios 17 versículo 15: el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Imagínate nada más, condenar o justificar al impío. Barrabás, tú debes de vivir. Matemos al justo y crucifiquémoslo. Cuando en una entidad como en México la gente se levanta en contra del gobierno para incendiar los carros de terceras personas, incendiar las oficinas gubernamentales, agredir a los ciudadanos, quemarle sus comercios y sus tiendas, y se captura a los líderes, y después hay alguien que los quiere sacar de la cárcel, es cuando hemos llegado a la insanidad mental. ¿Cómo es posible que a los ejecutores y a los iniciadores de los que quemaron mi gobierno, de los que quemaron mi casa, de los que quemaron mis propiedades, los quieran ahora sacar? Le damos tantas gracias a Dios que podamos levantar, y Dios pueda levantar un gobierno en México nuevo, que se castigue a los culpables, que pueda ejercer la justicia y el juicio. ¿Cómo podemos atrevernos a saquen ese secuestrador pobrecito de la cárcel, saquen ese incendiario pobrecito porque pertenece a mi partido? Imagínense nada más a dónde puede México llegar. Dice en Proverbios 24, versículo 24:
Escuchen, políticos que nos escuchan. Proverbios 24:24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Le detestarán las naciones. Cuando comenzamos ya a decirles a los malos que son víctimas y que debemos abogar simplemente por políticamente deben de salir, es cuando dice la Biblia, las mismas naciones y el mismo pueblo te va a maldecir. Y nosotros somos una voz, los cristianos somos una voz. Ahora que estaba yo hace poco en Cristo para las Naciones en Estados Unidos, estaba dando una conferencia y se acercaron varios estudiantes conmigo. Yo creo que voy a impartir una clase de teología a partir del año que entra en Cristo para las Naciones, 1 hora a la semana, algo así. Me están invitando a dar una clase. Y me estaban diciendo los estudiantes, ¿cómo es posible que en México pueda haber esta decadencia de la justicia y esta corrupción de la justicia, donde ya a los malos se lo está sacando de la cárcel y donde ya no saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Le dije, esto precisamente los llevé a Proverbios 24. Al malo le dicen justo, al justo le dicen malo. Los pueblos le maldecirán. Y debemos orar más que nunca, oremos. Yo le he dicho aquí a mi hermano Ismael que aquí los domingos, por favor, oremos por nuestro gobierno durante todo este tiempo. Oremos, mantengamos como iglesia levantémosle la mano a nuestro presidente. Yo no lo puse, tú no lo pusiste, lo puso Dios. Y dice en Romanos 13 que el que resiste a la autoridad acarrea condenación contra él mismo. La Biblia nos manda a someternos, no importa de qué partido hubiera sido, nos teníamos que someter al que Dios pusiera. Pero si Dios puso ese, a ese nos sometemos, a ese defendemos, por él oramos y le levantamos las manos. Porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad moral como cristianos. En penúltimo lugar, dice en Isaías, versículo 21, capítulo 5, 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En quinto lugar, viene la arrogancia del conocimiento. La arrogancia del conocimiento es una advertencia a los soberbios intelectuales. ¿Cuántas personas se creen en sus propios ojos sabios y con la suficiente capacidad de sentir que no necesitan a Dios ni pedirle consejo a Dios? En el Salmo capítulo 2 se describe claramente por David la situación a la que las naciones iban a llegar. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, ¿cuál es el resultado de los amotinamientos, de las revoluciones, de los golpes de Estado, etcétera, etcétera? El versículo 2 lo contesta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En 1948, cuando se constituyó el Estado de Israel como Estado libre, soberano e independiente, existía un grupo de naciones que se llamaba la Liga de las Naciones. En el 48 ya se cambió la Liga de Naciones y se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas. Y desde 1948 hasta el siglo XXI, esta organización internacional tiene como principal objetivo en sus estatutos preservar la paz, impedir las guerras y tratar de que pueda haber tolerancia entre una nación y otra nación. Bueno, desde que se constituyó las Naciones Unidas hasta ahorita ha habido más guerras que en los últimos 18 siglos. ¿Cuál es el resultado cuando el ser humano cree que vamos a juntarnos todos los presidentes, porque el licenciado es economista, el otro es doctorado en ciencias políticas, la otra persona es abogado en no sé qué tantas cosas, de la familia Merecumbé, y el otro es de los Richelieu, etcétera, etcétera? Vamos aquí todos a juntarnos y vamos en nuestra sabiduría, de acuerdo a lo que estudié en Harvard y de lo que estudié en los institutos europeos, a determinar el problema económico, el problema de la pobreza y resolver los problemas del mundo. Hasta ahorita las Naciones Unidas se han visto impedidas para darle ninguna solución al problema humano. ¿Por qué? Porque dice aquí, todo lo hacen entre ellos,
conjuntándose entre ellos sin consultar a Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se imaginan que en las Naciones Unidas se levantara un presidente y dijera, la Biblia dice esto, cállenlo, fuchi, lo linchan ahí mismo, religioso, pagano, no metas aquí la religión con la política, espérame tantito, esto no es religión, son bases morales para legislar una nación. Si le quieres llamar religioso a eso, llámale como quieras, pero son los estatutos divinos de Dios. No podemos divorciar a Dios de nuestra vida moral. Y aunque es necesaria la separación de iglesia y Estado, porque el Estado tiene que gobernar y promulgar leyes, la iglesia y la religión es la conciencia de las naciones, es la conciencia y la moral, y el Estado no se puede meter con la moral, la iglesia no se puede meter con la política. Son dos cosas diferentes, lo aceptamos, pero los dos se necesitan, porque siempre seremos la conciencia. Estábamos platicando con un grupo de abogados hace como 4 días en Dallas, y me decía uno de ellos que se tuvieron que ir de México, trabajar en una gran compañía aquí televisiva muy famosa, y me dice, hermano, me tuve que salir de esta compañía televisiva porque desde el director hasta abajo todos absolutamente eran adúlteros y fornicarios. No entraba ninguna muchacha aquí a esta compañía de televisión sin que los directores no la tomaran como su amante. Estaba yo tan asqueado, me dice este muchacho abogado de 33 años, que tuve que renunciar porque eran unas fiestas, eran unas orgías. Es increíble la depravación que existe por todos lados. Increíble lo que le están haciendo a las muchachas para obtener trabajo. Dame tu cuerpo y te hago mi secretaria. Y esto es lo que Dios va a juzgar muy pronto en el mundo, porque no lo va a seguir tolerando. Sodoma no tenía Biblia. Y cuando Cristo apareció 3000 años después, le dijo a una ciudad, Corazín, si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que yo hice con ustedes, quiero decirles algo, en el día del juicio voy a ser más tolerable con Sodoma que con ustedes. Escúchenme bien ustedes que están ahorita aquí sentados, y los que nos ven por la televisión. De hace 2000 años a nuestros días, si Cristo le dijo eso hace 2000 años a esa generación, ¿qué nos dirá a nosotros que tenemos la Biblia, el Espíritu Santo y su muerte en la cruz? ¿Cómo nos va a juzgar Dios a nosotros? 1000 veces más que a los mismos sodomitas, que a las mismas ciudades que Cristo condenó, porque nosotros hemos recibido todo el consejo y toda la revelación y tenemos su palabra completa. Por eso dice la Biblia, por tu corazón endurecido amontonas ira para el día de la ira. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de santificarnos, es tiempo de estar examinando nuestros valores, es tiempo de saber que el mundo se nos está pegando y se nos está pegando, y es una línea tan frágil, tan delgada, que podemos comenzar a caer en la música del mundo, en los bailes del mundo, en las costumbres del mundo, sin que nos demos cuenta. Y tenemos que estar así, yo les decía a mis pastores, pero con los ojos abiertos, velando como atalayas, porque los lobos están por todos lados se nos están metiendo, y nosotros somos responsables de la preservación de las almas de ustedes. Hay de los que se ensoberbecen por el conocimiento, hay de aquellos que creen que no necesitan la palabra de Dios para ser papás, para ser esposos, para ser hijo, para tener un noviazgo. Hay de ti si no tomas en cuenta en tu noviazgo a Dios. Hay de ti, porque lo más seguro es que si te casas, te vas a casar por pasión o equivocadamente, y escúchame, tu matrimonio va a ser un infierno. Y si te casaste, te amolaste. Y finalmente dice el versículo 22 y 23 de Isaías: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Tenemos en último lugar la última manifestación de la decadencia de una nación, y se llama la corrupción de la justicia. La corrupción de la justicia. Muchas personas, aquí se combinan dos cosas, el machismo con la corrupción. Muchas personas beben para envalentonarse,
para sentirse machos, parranderos y jugadores. El alcohol les proporciona un valor que no tienen en sus 5 sentidos y un machismo que no tienen en sus 5 sentidos. Y ya alcoholizados son muy valientes para echar pleito, pero en bola. Son muy valientes para golpear a su esposa, para aprovecharse de los débiles, de los indefensos y golpear sin misericordia también a sus hijos. ¡Ay de ellos! Porque Dios los juzgará. Dios nos juzgará tarde o temprano. Y como hemos dicho, eso tiene que terminarse en la iglesia. Tú tienes que respetar a tu esposa, tú tienes que considerar a tu esposa, tú tienes que amar y honrar a tu esposa para que te vaya bien. Dios nos ve continuamente las 24 horas del día y tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón, que Dios nos ve, sus párpados nos examinan. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Un matrimonio equivocado, una relación equivocada en tu casa le cierra los oídos a Dios para oír tus oraciones. Y otras personas ocupan puestos, jueces, legisladores, diputados, senadores, legisladores, para poder aprovecharse solamente de su posición para hacer dinero y condenar al justo y enviarlo a la cárcel, o cerrar los oídos a los ojos de la verdad y de la justicia por causa del soborno que les ofrecen o de la conveniencia de sus propios intereses. Vean ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, la voz de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Y esto también se lo digo a mis hermanos pastores en el mundo entero: cuídate cuando por las ofrendas o los diezmos de una familia en tu iglesia prostituyas y vendas tu ministerio. Don Pancho fue encontrado en adulterio la semana pasada. Don Pancho Richelieu, pero él es el que nos dio el dinero para el techo y el que puso las paredes. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Fuera. Y su lana, fuera con todos sus diezmos. ¿Por qué? Porque estás permitiendo el derecho. Tú no dependes de Don Pancho, dependes de Dios. ¿Cómo es posible? Si allá afuera el mundo, los legisladores, los jueces, diputados se venden y se prostituyen, no puede existir eso en la iglesia, pero está sucediendo. Desde el sacerdote hasta el profeta son avariciosos y codiciosos, dice el Señor. En eso está cayendo la iglesia en el siglo XXI. Por eso no me invitan tan seguido a predicar a muchos lados. Pero no podemos dejar de decir estas verdades. Nos han censurado por todas partes, como ustedes no se imaginan, pero tenemos que seguir blandiendo y levantando la bandera de la verdad. No podemos nosotros creer que al venderse por dinero podamos seguir en el ministerio, o por conveniencia, o porque es mi primo, o porque ni siquiera mi hermano o mi propio hijo. Los pastores aquí saben y son testigos que yo he tratado de ser imparcial totalmente, hasta con mi propia familia. No me importa que sean miembros de mi familia, mis propios hijos los he disciplinado, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Elí, que por no estorbar a sus hijos, su casa fue declarada condenada y juzgada por Dios. Ya si tu hijo quiere agarrar carretera, que la agarre, pero tú estórbalo todo lo que puedas. Si tu hijo se quiere casar por otra religión, que se case, pero tú no vas a su boda. Te digo y te amo, pero no puedo participar. Tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata, hijito.
El día que quieras venir con un consejo, pero no quiero decirte que no estoy de acuerdo con tu matrimonio. Y si te quieres casar con un pagano, cásate, pero yo no cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque estás violando a Dios, estás en rebelión contra Dios. Yo no puedo apoyarte porque tengo que escoger entre tú y Dios. Y me amaréis a mí con todo el corazón y con todas vuestras fuerzas, dice el Señor, y sobre todas las cosas. Y si amas más a tus hijos, a tu hermano, a tu esposa que a Dios, no eres digno de seguir a Jesús. Es un llamado que nos hace Dios a la santidad y a una entrega incondicional de nuestro corazón a su servicio. Y cuando lo hacemos, no se imaginan cómo nos bendice Dios. No te imaginas cómo abre las puertas del cielo Dios, porque si algo mueve a Dios es la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. A Jesús le dijeron, dura palabra es esta de oír. Pero sabemos, Señor, que la necesitamos con todo el corazón. Necesitamos seguir oyendo tu voz, no la voz del hombre, tu voz, Señor, en tu palabra. Que nos siga mostrando el camino, porque queremos ser encontrados irreprensibles el día de tu venida. Queremos seguir siendo, Señor, delante de tu presencia, santos que no tengan nada de qué avergonzarse. Que podamos caminar con la cabeza levantada, Señor, sabiendo que vivimos en integridad, Señor, que vivimos delante de tus ojos, que tú ves nuestros caminos, conoces nuestros motivos y nuestros pensamientos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Y no permitamos que nada ni nadie, Señor, nos robe tus promesas y tus bendiciones que tú les das a aquellos que honran tu nombre. Gracias por todos estos ejemplos que tú nos das a través de tu pueblo Israel, y estos síntomas de decadencia que cualquiera puede en esta mañana identificarse y preguntarse: ¿en qué nivel me encuentro yo? ¿Te encuentras en la prosperidad? Cuídate, porque cuando venga la abundancia viene la complacencia. A la complacencia le va a seguir la apatía, después la inmoralidad, y cuando te des cuenta estás en el suelo. Pero Dios, en su infinita misericordia, en esta mañana que te ama, te pide que te vuelvas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que abandones tu estilo de vida y tus pensamientos, y que no permitas que el mundo moldee tu manera de pensar. No os conforméis al mundo, sino renovaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos que la voluntad de Dios para nosotros es agradable, es buena y es perfecta. Y si invocamos a aquel que sin acepción de personas, porque Dios no tiene ningún consentido, a todos nos tiene que tratar igual y medir con la misma vara. Si no hay acepción de personas con Dios, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Elevemos las normas de la santidad en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra manera de vestir, en la manera de platicar, en la manera de caminar. En todas las cosas, Dios debe ser la etiqueta de nuestra vida. Y en esta mañana tal vez haya muchas personas que no conocen a Cristo. Te invito a que vengas a la cruz, a que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida incondicionalmente al Hijo de Dios. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre. Te pido que entres a mi corazón como mi Salvador, y te doy las gracias por tener misericordia de mí. En el nombre de Jesús, amén.